Hola hermanos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos el Evangelio del tercer domingo de Pascua. En él veremos cosas muy interesantes como la relación que llevaban los discípulos con Jesús. Y veremos la diferencia entre la relación que vamos a poder llevar nosotros, que es la de nosotros es espiritual. Entonces, para que compartamos con los demás hermanos, interactuemos nosotros mismos para llegar a conocer nuestra realidad y qué es lo que debemos hacer. Gracias. Cualquier pregunta o comentario, háganoslo saber y se los vamos a contestar lo más rápido que podamos. Gracias. Que Dios los bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red hacia la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de unos 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Creo que viene una parte muy interesante que me prendió así la mente, ¿no? Que dice que después de haber trabajado toda una noche, ya el Señor muy temprano, ¿no?, les dice que tiren la red al otro lado, ¿no?, al lado opuesto donde habían estado, y que hubo muchísima pesca, ¿no? Yo creo que esto nos invita como a reflexionar, ¿no?, en todas esas situaciones que tenemos en la vida, haciendo nuestras actividades, nuestras cosas, o en nuestras propias comunidades, ¿no? Que podría ser a veces que pensamos que no somos capaces, o que no hemos podido hacer o realizar algún proyecto en nuestra parroquia, en nuestra vida o en nuestro propio trabajo, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta, ¿no?, que somos inspirados, ¿no?, por Dios, y que Él siempre está ahí, ¿no?, para ayudarnos. Esto me ha ocurrido a mí de manera así personal, ¿no?, que a veces he estado batallando con
cuando tengo alguna cosa o algo que hacer, ya sea de mi trabajo, en la familia, o alguna encomienda o algo que tengo que realizar, ¿no? A veces trato de hacer las cosas de la manera como yo creo, ¿no? Que puedo solucionar las cosas, y de pronto hay dificultad y todo esto para hacerlo, ¿no? Pero de pronto también al mismo tiempo siempre estoy en esa conexión, ¿no? Pidiendo la ayuda a Dios, ¿no? Entonces, muy interesante que las respuestas vienen así un poco después, pero no de la manera como uno lo espera, ¿no? Sino en muchas ocasiones mucho mejor que como uno había planeado aquellas cosas, ¿no? Y se da cuenta que en realidad, ¿no? En realidad eh, es real en lo que creemos, ¿no? En lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Que está con nosotros todos los días y que nos ha dejado la ayuda para poder resolver la vida, ¿no? Las cosas que necesitamos hacer. Bueno, yo estaba pensando como el evangelio del domingo anterior, ah, pero ya aplicado a nuestros días, en realidad nosotros reconocemos a la persona de Jesús. O sea, o estamos caminando a ciegas. Tenemos diferente edad, los apóstoles tenían, los discípulos tenían 3 años con él y no lo reconocían. Entonces, en realidad, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo o practicando hoy, en realidad nos lleva a conocer a Jesús. Podemos identificar que Él es al que estamos siguiendo, o por ejemplo, en una situación, lo andamos buscando por todos lados, menos a Él, por la forma en que vivimos. No sé, es mi manera de pensar. Yo también estaba pensando eso, porque ellos dicen que no se atrevían a preguntar, que sabían que era el Señor. Pero yo creo que, como usted dice, aplicar nuestros días, no nos atrevemos a preguntar, nomás a decir que sí. Seguros, 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 en veces no estamos, aunque hacemos cosas y cosas para hacer cosas, no estamos seguros de esto. Sí, también un poquito estaba trabajando lo que en eso, en a veces que a pesar que no reconocemos, saber que siempre Dios está con nosotros, ¿verdad? Como en el Evangelio ellos no lo reconocieron al principio, pero Él estaba allí, Él los estaba guiando. Incluso les digo cómo que tiraron la red a la derecha, porque ellos estaban pescando toda la noche, y esta es la segunda vez, ¿verdad? Que les dice que tienen la red a la derecha. Me hace que el otro evangelio también dice pero también está ahí Jesús para guiarnos en todo momento, a pesar que a veces no reconocemos nosotros, y nos está guiando en todo momento para todo nuestro bien. Yo creo que ahí es donde dice que es saber reconocerlo, y nosotros venimos haciendo las cosas como las sabemos hacer, como nos las enseñaron, pero sin mirarlo a Él, nomás lo que nos ven siguiendo las tradiciones y todo. Aquí no es como que hagamos un cambio de vida, o sea, que hagamos las cosas como Él ya nos las ha enseñado. Les dijo, tiren la red. Ellos ya habían luchado toda la noche y no sacaron nada, pero lo estaban haciendo como ellos lo sabían, como ellos lo venían haciendo ya de años. Entonces, les estoy invitando a que nos hagamos un cambio, que lo hagamos diferente a su manera. Sí, pues aquí también me llama la atención donde Juan era el que estaba más tiempo con él, el que más cerquita siempre con él. Fue el primero que lo reconoce, le dice, es el Señor. Y pues se dice cómo les dio de comer, les dio el pescado, cocinaron y comieron, y así supieron que era Jesús. Okay, bueno, actualmente este capítulo, hasta están de acuerdo, casi todos, ¿no? Los escritores, que fue agregado ahora, ¿no? Como un capítulo, porque ya terminó el libro
en el hasta capítulo 20, ¿no? Ahora escribió él este capítulo para probar, mostrar que realmente Jesucristo resucitó, realmente, con un cuerpo glorioso, porque habló de la, ¿no?, de comer, habló de preparar, ¿no?, el pescado, el pan, y comió también enfrente de ellos. Entonces, esto, San Juan, ¿no?, trató de mostrar que Jesucristo realmente resucitó con ese cuerpo, como de nosotros. Cuerpo glorioso de una manera, pero es cuerpo. Él resucitó como una prueba, ¿no? Como una prueba. Ahora, también debemos que perdí porque estaba a comentar algo de ustedes dijeron tocando una cosa, pero principalmente la meta es esto, para que la gente realmente crea, ¿no?, en Jesucristo, que resucitó verdaderamente. Ahora, lo que hemos reconocido de Cristo es lo que Él nos enseñaron. Es muy diferente a la experiencia de los apóstoles, porque básicamente estaba con ellos, ¿no? Estaba con ellos. Ahora nosotros no. Estamos dependiendo de lo que Él nos está enseñando. Ahora, muy diferente, ¿no? La experiencia de ellos es una experiencia física, es una experiencia a través de lo que nos dice la iglesia, los catequistas, ¿no?, los pastores, así. Entonces, para que nos podamos, nos falta la experiencia de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podamos hacer esto? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Cristo? A través de la experiencia de los que han experimentado Cristo. Somos ciegos a la realidad de Jesucristo. Somos incapaces de ver a Jesucristo porque con su cuerpo glorioso. No somos capaces. Entonces es imposible, bueno, tenemos que comparar nuestra experiencia con los apóstoles. Ellos experimentaron a Cristo físicamente, nosotros no, a través de lo que nos dicen. Pero no es suficiente decir a nosotros, enseñar a nosotros. Es muy importante que experimentemos, podamos ver lo que Jesucristo está haciendo en las personas que creen en Él, ¿no? Deben que ver esto y realmente compartir con nosotros su experiencia, el fruto de su experiencia. Eso nos falta. Pero no podamos realmente decir yo creo en Cristo que no podamos ver. Entonces, es precisamente la misión de la iglesia a compartir a nosotros la experiencia de Cristo para que podamos identificar con ellos la experiencia. Y para que cuando miremos esas cosas pasando en nosotros, en la persona, podamos reconocer la presencia de Cristo en esta persona, en este acontecimiento de la vida, evento de la vida. Pero si fallamos esta experiencia o que no experimentemos esto o no conozcamos lo que está pasando en la persona, quedaremos ciegos. Entonces no piensa que nos falta la fe, no, pero por no ver. Entonces la importancia de capacitar a nosotros para que podamos experimentar al Señor. Es imposible porque es una realidad que no tenemos experiencia a experimentar. Ahora los que saben deben compartir, deben mostrar, porque nosotros no. Es el trabajo de la iglesia. Y el problema ahora es, en vez de capacitar a nosotros para que tengamos experiencia de una dimensión espiritual en nuestra vida, estamos inventando más cosas físicas, materiales, para mostrar a Dios. Entonces es imposible. ¿Cómo podemos experimentar a Dios a través de las devociones? ¿No? Y no podemos ver a Jesucristo en la devoción. Lo que vamos a exigir a Dios o querer experimentar es una cosa física.
Entonces estamos pidiendo a Dios es esto, no sabiduría, no inteligencia, ¿no? O divina, sino cosas materiales. ¿No? Entonces nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios si la oración es enfoca en la cosa que necesitamos en este mundo. No podamos. ¿Sí? Es la cosa. Pero debe capacitar a la gente, mirar con sus ojos espirituales, ¿no? Sentir con nuestro corazón espiritual. Corresponde a esta, ¿no? Espiritual, material, física, espiritual. ¿No? ¿Sí? ¿Me explico? Hay preguntas, dudas. Es la dificultad de la mayoría de nosotros. Pero debe conocer la iglesia, no tenés falta. Debe conocer. No inventar más cosas físicas, material, que nunca vamos a ayudar. Nunca va a mostrar la realidad de Dios. Nunca. Solamente en las personas que creen en Cristo y han experimentado su presencia, su vida, que a través de su experiencia, por eso comparte con nosotros su experiencia, que podamos reconocer a Dios. Reconocer a Cristo está aquí con nosotros. ¿No? Es una cosa. Sí, porque la mayoría de personas cristianas, católicas, de todo yo creo, nos enfocamos siempre en lo físico, en la sanación física, en lo que necesitamos. Y había una encuesta una vez de que el 90 y algo % pedimos eso, y lo espiritual, nada. O sea, nos vamos a la sanación, a las necesidades de aquí, de este mundo, y lo demás no lo buscamos. Ahora esta sanación de enfermedades físicas, ¿no? Pero sanación espiritual casi no hablamos en esto, ¿no? Enfocamos en esto. Entonces, fue sanada la persona. Ahora, gracias a Dios, ahora vamos al Señor. ¿Y cuando murió la persona? ¿Qué hacemos? Nada, hasta la familia se parece también. No existe una persona sanada cuando muere. No, estamos hablando de nada de la persona. ¿No han visto esto? Sí. Una vez, ¿no? Ya, ¿no? Ya pasó la historia. Se acabó con la muerte. No es la fe cristiana, no es la fe católica. Entonces la gente, la familia, para que estemos allá, eso parece, ¿no? No la iglesia. Precisamente porque la iglesia está ofreciendo esa cosa física, material. Y cada cosa material se acabará. Se acaba. Es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Más devociones, más rezos, más oraciones, pero no llega al fondo para que tengamos conciencia de su presencia en nuestra vida, que es una presencia espiritual. ¿No? Y siempre la oración es por una cosa física y material, no espiritual. Hasta la sanación no es espiritual. Es una experiencia física, no espiritual. Nos falta esto. Entonces yo creo que ahí estaría nuestra misión, ¿no? La misión de la iglesia, nosotros como iglesia, ¿no? A capacitarnos, que nos capacite el Espíritu Santo y al mismo tiempo compartir para que nosotros, los hermanos, el enfoque sea en esa realidad espiritual, trascender un poquito más para allá de, como decía ella, de las costumbres, de las cosas que solamente dan vuelta en la cuestión material, sea oración, sea cualquier práctica. Pero lo más importante es la parte espiritual, porque como decía al principio, no podemos compararnos nuestra experiencia con la de los discípulos. Ellos eran físicamente y nosotros tienen que ser de manera espiritual. Tomar esa experiencia con Jesús, compartirla, y a partir de ahí todas las personas que estamos aquí, los que nos están viendo, iniciar esa relación, pero ya espiritualmente. Ya, porque ¿cómo podemos a la persona decir, ¿no? Creer, es Jesucristo, ¿no?
¿Cómo ellos pueden reconocer que realmente Jesucristo es quien lo hizo el trabajo? ¿Cómo? Si no reciben esa cosa de un carro de año, no es Jesucristo. Si no tengan, no ganan el premio de la lotería, no es de Dios. ¿Por qué está pensando así? ¿No? Es así. ¿No? Lo que nos falta es eso. Y inclusive llega a pensar, la persona piden eso, y si no se les concede, están enojados, están molestos. Entonces, Y una vez, lo que la persona recibe esto, recibió esto, una vez que ya tiene, ¿dónde está Jesucristo en su vida? Ya no sirve, no recibe ahora. Hasta la próxima vez, cuando necesito algo. Voy a molestar otra vez a Jesucristo. Pero, después de recibir lo que estaba pidiendo, lo que te dio, ya Jesucristo a un lado. ¿No? Es lo que nos falta, lo que estamos haciendo por enfocar en lo material, en las cosas espirituales. ¿Cómo se experiencia Dios en esa manera? Cuando ha cumplido en la persona los requisitos de la novena, del rito, ¿no? De la manta. Por cumplir los requisitos, me siento bien, ¿no? Porque hice todo, hoy 7 primer viernes, hoy estoy seguro que Dios está conmigo. Pero al punto de morir, cuando va a dejar el mundo, las cosas físicas temblando, porque nunca ha experimentado a Dios en esta manera. Nunca. Por no tener idea de que es esa realidad espiritual, tiene miedo a dejar el mundo material. Temblando. Por ser católicos, por 90 años, por ser buena católica, por ayudar a los pobres, por recibir la comunión, no han experimentado a Dios. Y ahora voy a dejar este mundo. ¿Dónde está Dios? No sé nada de esta espiritualidad de Dios. Temblando, tiene miedo. La iglesia reconoce esto. Esta es la tragedia de la vida católica. La tragedia. Como estoy leyendo esta cosa de la historia de terror, predicando en inglés, pero a Dios, ¿no? Está mirando eso, una familia que perdió un servicio en el funeral. Y normalmente no tenía interés en cuando está haciendo el pastor protestante, ¿no? Entonces miró como al nieto, dijo, adiós, adiós, abuelito. No sé así, ¿no? ¿Qué significa? Adiós, nunca vamos a ver. Dijo el comentarista, no, para los cristianos, adiós significa adiós. Hasta luego. Adiós. Esto debe decir adiós, que vaya adiós, después hasta, ¿no? Vamos a conocer. Esta es la interpretación cristiana, dijo el pastor. No, adiós, porque ya se acabó la vida. ¿Sí? Es lo que está pasando. Entonces cuando muere una persona querida, amada, desesperados, ¿no? Con gritos, ay. ¿Y cómo vas a convertir el mundo si los católicos creen a Dios en esta manera? Desesperados, más que los paganos. Por lo menos los paganos creen que su antepasado está allá, existe. Hasta tienen culto con sus papás, con sus abuelitos. En los católicos, ni culto a los abuelitos, nada. Ni a Dios, verdadero Dios, tampoco. Perdidos los católicos muertos. ¿Qué esperanza estamos mostrando al mundo que no cree? Nada. No entienden los católicos esto, lo que estamos haciendo. Nada. Muy triste realmente.
¿no? Ahora no estamos criticando la iglesia, estamos hablando de la realidad en nuestra vida, de la desesperación de los católicos que no han experimentado al Señor en su vida. Son historias reales que hemos, ¿no?, visto. Entonces, hermanos y hermanas, por favor, si hay preguntas, por favor, ¿no? Bien, yo creo que con esto cerramos. Está muy claro el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Como dice usted, si hay preguntas, por favor háganoslo saber y nosotros les vamos a dar una respuesta. Jesucristo resucitó, cierto, pero no existe una manera no como física, simplemente tiene su cuerpo glorioso. Y no somos capaces de ver esto físicamente con nuestros ojos físicos. Que podamos experimentar esta gracia del Señor. Sí. Pues gracias.